Le estamos preguntando a nuestra audiencia si ya está en modo fin de año y si ya tiene la cabeza despejada y si le importan menos los temas que nos preocupan normalmente a nosotros, que tienen que ver con la política, la economía, la macroeconomía. ¿Qué decís vos? Estoy en un estado de transición. O sea, me interesa, pero ya estoy pensando pileta, descanso, dormir hasta tarde. Hoy fue mi primer día que Elías ya no tenía colegio, así que Ya empezaron tus vacaciones. la rompí. Me desperté a las 8. Bien, yo me levanté muy temprano y con el sol alto me cuesta seguir en la cama, ¿sabes? El sol alto me despierta, aunque obviamente tengo blackout, pero no tiene que ver solamente con el sol que entra, sino el reloj con biológico. el reloj biológico. Yo 5:55 estaba en el elíptico. Ah, mirá vos. Bueno, ya es mucho. Sí, no, es admirable. Ramiro Castiñere, director de Econométrica, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, Ramiro. Bueno, primero te quería preguntar por la inflación de la ciudad y la inflación que se podría esperar a nivel nacional. Estoy hablando de la inflación de noviembre, ¿no? Que se va a conocer en los próximos días. Bueno, la ciudad, si no me equivoco, fue 3,2% de lo que fue en noviembre, que fue igual al mes anterior, es decir, octubre, y es muy probable que suceda lo mismo a nivel nacional. Es decir, de que la inflación que se conoció, la última, el dato oficial es octubre, que es 2,7 por debajo de la ciudad, y es muy probable que ahora, creo que mañana se anuncia, noviembre, que también es muy probable que esté en 2,7 o claramente por debajo del 3%. ¿Por qué? Porque en la ciudad los servicios tienen mayor ponderación en el índice que en el índice nacional. En consecuencia, si dio 3,2 en la ciudad, es muy probable que esté por debajo, incluso que que se quede por debajo del 3% como sucedió el mes pasado. ¿Qué primera lectura haces, Ramiro Castiñera, del año económico de gestión del presidente Javier Milei? Mira, creo que lo más importante no es lo económico, sino justamente haberle puesto un año de gestión a la batalla cultural, a demostrar que hay otra manera de gestionar la cosa pública, a demostrar que se podía llevar la gestión estatal sin déficit fiscal y en consecuencia sin estar estafando a los argentinos con inflación o tomando deuda pública para financiar el déficit. Creo que a Javier Milei lo conocemos, la batalla cultural, si querés, también arranca desde antes, que José Luis Oster lo vimos toda la vida haciendo eso, pero bueno, con Javier Milei tomó algún nivel que jamás pensábamos que iba a tomar, y bueno, no solo eso, sino que logró el gobierno porque terminó convenciendo a los argentinos que había otra manera de gestionar la cosa pública y ahora se cumple un año de gestión con resultados. Se hizo completamente lo que se habría propuesto, ¿no? Es decir, la motosierra era el ejemplo de que acá se iba a equilibrar las cuentas públicas para matar la inflación y hoy justamente estamos hablando de eso, de un año de equilibrio en las cuentas públicas. Fíjate que fue el primer gobierno en el último siglo que logró equilibrar las cuentas públicas. Las únicas veces que Argentina equilibró las cuentas públicas fue porque directamente no pagaba la deuda. Bueno, acá se paga la deuda y hay equilibrio en las cuentas públicas y por lo tanto se apagó la maquinita, el famoso emisión cero, y finalmente, una vez que equilibras las cuentas públicas y apagas la maquinita, mirá lo que sucedió la semana pasada, que es brecha cero. Nuevamente Argentina ahora tiene todavía el mercado desdoblado, pero los dos mercados tienen el mismo valor y por lo tanto te deja las puertas de la unificación del mercado cambiario. Ramiro, que uno se va acostumbrando, digamos, a los buenos números de la macro, pero hay un número, digamos, que empieza a correrse el interés, que es el de la reactivación económica. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Qué números tenés sobre la reactivación económica? Mirá, vamos a tomar los datos propios del sector privado que se publica todos los meses en base al relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central. Ahí están hablando el sector privado, de las consultoras, las fundaciones y todos los que hacen análisis económico, en promedio un rebote económico que va a estar en torno a entre el 4 al 5% para el año que viene, dado que baja la inflación, ya todo el promedio ya está por debajo de 30, ya están hablando de 28, cuando, por ejemplo, el presupuesto, que también habla de un rebote económico importante del 5%, pero con una inflación del 20%. Es muy probable que la inflación finalmente esté más cerca de la estimación oficial que la estimación privada, hay que darle tiempo, y esto es muy simple, porque el equilibrio fiscal no se negocia
independientemente si se apruebe o no se apruebe el presupuesto, si hay algo que tienen garantizado los argentinos es que el déficit fiscal va a ser cero, y en consecuencia, como el déficit fiscal va a ser cero, la emisión va a ser cero, y en consecuencia, como la emisión, la emisión va a ser cero, va a colapsar todavía más el proceso inflacionario. En enero es muy probable, dados estos datos, el propio presidente comunicó de que estaría bajando no solo el impuesto país, eliminando el impuesto país directamente, sino también bajar el crowding peg al 1% mensual para que baje nuevamente un escalón el proceso inflacionario, y en consecuencia estemos para el año que viene hablando de una inflación de máxima del 20%, recordando que el plan Platita nos dejó en la puerta de una hiper con una inflación del 300% interanual. Ramiro, ¿y qué condiciones te parece que faltan para que se levante el cepo? ¿En qué está pensando el gobierno, con que ya tiene, digamos, una brecha inexistente para sacar el cepo? Mira, dentro del fase 2, ¿no?, de esta emisión cero y pasar ya a la liberación del mercado cambiario, se necesitaban dos cuestiones. Uno, que la brecha sea cero, lo cual se logró, y ahora se necesita que se normalice por completo la curva de pesos. Esto es en el mundo financiero, pero es tan simple como bajar la tasa de interés. Bajar la tasa de interés y de los instrumentos de más corto plazo posible, lo máximo que se pueda, para que, justamente, dado que las expectativas de inflación empiezan a bajar fuerte, también empieza a bajar fuerte la tasa de interés de corto plazo, y en consecuencia el propio sector privado se va a lo que dirían en finanzas, se va a la mitad de la curva, es decir, se va a instrumentos de mediano plazo, incluso, porque dado que reaparece el crédito al sector privado en Argentina, ahora el ahorrista no solo tiene como opción financiar al Estado, sino ahora tiene como opción financiar empresas del sector privado. En consecuencia, a medida que todo ese exceso de pesos, que cada vez es menor, y lo advierte la brecha, pero que todo ese exceso de pesos en la economía empiece a financiar al sector privado, entonces ya no uno puede liberar el tipo de cambio, porque ya no están desesperados por correr al dólar. Entiendo. De hecho, están comprando deuda de empresas, de empresas privadas, porque están considerando, no, me va a dar más retorno comprar, sumarme al negocio de vaca muerta, porque hoy cualquier argentino se puede sumar al negocio de vaca muerta, por ejemplo, comprando acciones o títulos públicos, obligaciones negociables, que serían deuda privada, de las empresas que van a participar en vaca muerta. Bueno, empezamos a conectar el ahorro de los argentinos con la inversión en el propio país, y en consecuencia, una vez que ya todo eso se normalizó, que es, ya te digo, en el resumen es bajar la tasa de interés o normalizar la curva de pesos, y ahí ya vos liberás el mercado cambiario sin ningún riesgo inflacionario, devaluatorio. Y cierro con esto. El cepo existe porque existía el déficit fiscal. El cepo existe porque existía el déficit fiscal. Yo estaba todo el día emitiendo y había un exceso de pesos que me generaba que el Estado ponía una barrera para que no le vayan a buscar las reservas, que ya estaban en cero. Si vos ya no tenés déficit fiscal, empieza a perder sentido el cepo. Por lo tanto, estamos a las puertas de la liberación del mercado cambiario, y que Argentina tenga un solo tipo de cambio único y libre como cualquier país civilizado, democrático y capitalista. Muy bien. Ramiro Castiñeira, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, saludos. Ahí está Ramiro Castiñeira, director de Econométrica. Mañana el presidente va